Buenas tardes. Primero que nada, quiero aprovechar de agradecer a los organizadores del evento esta invitación y la oportunidad de presentarles justamente esto en lo que estamos trabajando nosotros. Básicamente lo que vamos a presentar hoy día son, como dice el título, son dos temas. Primero una vista rápida de la materia energética de Magallanes y después el proceso de generación de gas sintético. Respecto de la materia energética Magallanes, queremos partir con una vista mundial. Ayer de hecho se mostró una lámina de EIA que es muy parecida a esta misma lámina, que en este caso es la fuente de BP. Hay una serie de proyecciones de cómo va a evolucionar la matriz energética mundial de aquí hasta, en este caso, el 2030, y son bastante coincidentes entre ellas. Eso implica que, de alguna manera, las conversaciones que han habido entre los distintos personas que están analizando esto son coincidentes y, por lo tanto, dan alguna certeza respecto a lo que está esperando hoy día el mundo hacia adelante. En esta lámina podemos ver tres láminas en una. Las voy a pasar bastante rápido. Primero que nada está dividido por quiénes serían los principales usuarios. Se nota claramente que los países que no son del OECD son los que tendrían el mayor incremento de consumo de energía en el largo plazo. Lo mismo se nota en el segundo, que tiene que ver con quiénes son en qué usos va a darse la energía, que la generación de potencia es justamente el área en el que se usa en forma más intensiva esta energía. Y en cuanto a cuáles son los combustibles, vemos que el gas natural, el petróleo y el carbón, que son hoy día los principales, en el largo plazo siguen siendo los principales, aunque en este caso se nota que las energías renovables, que hoy día se ven prácticamente nada, crecen en el lapso de aquí al año 2030. Mirando directamente las láminas del 2011 y del 2030, tenemos esta gráfica en que vamos a ver cuánto es el porcentaje en que están cada una de ellas participando en la matriz global. Tenemos, digamos, dos tortas de distintos tamaños. El tamaño tiene directa relación con el nivel de consumo de cada uno de los años. Es decir, esta torta, el área más grande, la proporción de área exactamente es la proporción de energía que se van a consumir entre el 2011 y el 2030. Y ahí podemos ver que la energía renovable, en este caso, suben de un 2 a un 5%. Es decir, es la fuente de energía que tiene un crecimiento más alto. De hecho, tiene un crecimiento esperado por BP, en este caso, de un 7,6% anual, cuando se espera que, en este caso, en un escenario de eficiencia energética, el crecimiento sea 1,6% anual del conjunto de la energía. 36% del crecimiento de la demanda sería atribuido, o sea, sería lo que se produciría en el periodo 2011 o 2030. De ese porcentaje, el 93% correspondería justamente a los países emergentes. Y un dato que de alguna manera tiene directa relación con esto es cuántos somos. Hoy día somos 7.000 millones de habitantes, más o menos, y para el 2030 seríamos 8.300 millones de habitantes, es decir, en este periodo creceríamos unos 1.300 millones de habitantes, bastante, y de hecho el 2040 las predicciones ya hablan de 9.000 millones de habitantes. Pasando ahora directamente a la matriz energética regional, esta gráfica, me imagino que todos la conocen bastante, es una gráfica donde muestra el consumo del gas natural, que es la principal fuente que tenemos acá en Magallanes, dividido por ciudad, partiendo por Porvenir, Natales y Punta Arenas, y esta es diaria desde enero del 2008 hasta diciembre del 2012. Toda esta información puse todas las fuentes porque voy a hablar de varios datos que salen de NAP, GASCO, Edelmac, la Comisión Nacional de Energía y el SEC. Aquí tenemos esta gráfica que dice cómo ha evolucionado la demanda eléctrica en la región. Y en este caso se suma Puerto Williams, dado que Puerto Williams no consume gas natural, pero sí está recibiendo energía eléctrica generada a partir del diésel en este caso. Y podemos comparar cómo evoluciona una respecto a la otra, lo vamos a ver un poco más de detalle en adelante. Y para complementar tenemos la información de los líquidos, la gasolina, el diésel. En general acá cuando hablamos de diésel estamos mezclando dos cosas, una que es el diésel propiamente tal y otro que es el marine gas oil,
por si es que alguien lo ha escuchado nombrar, es un producto muy parecido al diésel y de hecho uno reemplaza al otro. Y tenemos queroseno, aviación principalmente, y LPG, que es el gas licuado que se ocupa en los lugares donde no alcanza el gas natural y en aquellos casos que no se ocupa madera como base. Mirando en general esta lámina ahora en global, lo que podemos ver es que cuando comparamos la estacionalidad del gas natural con la de la electricidad, hay una diferencia notoria. De hecho, cuando dividimos el mes de mayor consumo de gas natural por el de menor consumo, la relación que da es 2,2. Es decir, el mes más alto de consumo, si es que en el más bajo consumimos 100, por ejemplo, significa que en el más alto tenemos 220. En este caso son poco más de 600, 650 en el mes más cálido y 1.450.000 en el mes de mayor frío. En la electricidad, el cambio es, la relación es 1,2, es decir, es bastante más estable a lo largo del año y es justamente uno de los grandes consumidores de gas natural que tenemos en la región, como vamos a ver en más detalle. El otro punto es que el crecimiento anual en el gas natural, en este periodo que estoy mostrando acá, desde el 2008 al 2012, es de un 2,5% anual. Es decir, hemos estado creciendo en forma bastante constante. En la electricidad, el crecimiento es del orden de 3,6%, que es más alto que en el del gas natural. Sin embargo, el crecimiento eléctrico se nota que desde el año 2005 en adelante ha ido decreciendo. Es decir, está creciendo pero mucho más lento. Este es el promedio del periodo y, si no me equivoco, el crecimiento durante el año 2012 fue un 3%. La distribución de los consumos entre las ciudades es prácticamente el mismo entre el gas natural y la electricidad, no hay grandes diferencias. Y vemos que en los combustibles líquidos, el que tiene una participación muy alta es justamente el diésel. Gran parte de ese diésel va dirigido justamente hacia los transportes marítimos. Hay una parte que tiene que ver con la generación de energía eléctrica, tanto en los lugares aislados como en el caso de Puerto Williams. Y el gas licuado, tal como se veía en esta lámina, es una fracción muy, muy menor dentro de todo el consumo, quedando un 15% para la gasolina y el queroseno de aviación. Ahora, mirando el conjunto, he incorporado la información en este caso de la leña. La leña en la región, esta es la mejor estimación que podemos obtener a partir de una serie de fuentes. No ha sido posible obtener un registro más preciso. Estamos hablando, la leña es del orden de un 2% del consumo energético regional. Podría haber algún error, pero eso puede estar entre 1 y 3%. Es decir, claramente la leña no es hoy día una de las fuentes en cuanto a participación muy importante dentro de la región. Obviamente en los puntos donde está muy alejado de los sistemas de la red es donde está combustible pasa a ser muy importante y tiene toda la potencialidad que se veía hoy día en la mañana justamente en la presentación del doctor Vidal. Los combustibles líquidos, en este caso pesan un 35%, el gas natural un 63%. Estamos hablando que los combustibles líquidos un tercio, el gas natural son 2/3 del consumo. Sin embargo, cuando esto mismo lo llevamos a valores económicos, vemos que, dado que el combustible líquido tiene un precio muchísimo mayor que el gas natural, pasa este combustible a tener un valor de 2/3 del gasto anual en combustible y el gas natural prácticamente un tercio y la leña mantiene una proporción bastante baja. Estamos hablando que el costo anual es del orden de $340 millones. Eso es lo que cuesta para los usuarios la energía que estamos consumiendo aquí en Magallanes. En la lámina anterior veíamos que el consumo era equivalente a algo así como 1.600.000 metros cúbicos de gas equivalente en energía diario. El consumo de gas natural es 1.050.000 fue exactamente el año pasado, y incrementado con básicamente los líquidos, llegamos a ese 1.600.000 equivalente en gas natural. Ahora, la pregunta es quiénes consumen. Tenemos residencial fiscal, que consume 43%, el transporte, que es donde se consume prácticamente todo el líquido, pesa un 36%, comercial e industrial una fracción de un 5%, y la generación eléctrica consume un 16%. Esto es mirado desde el punto de vista de energía, transformado en volumen de gas natural equivalente. Cuando lo queremos mirar desde el punto de vista de valor económico pagado por los usuarios, nuevamente el transporte, como es líquido,
pasa a ser 2/3 desde 1/3 más o menos que era anteriormente. Es decir, mirando estas 4 láminas en un conjunto, vemos cómo cambia al pasar desde la vista de energía a la vista de valor económico, tanto desde el punto de vista de cuál es el combustible como de quiénes son los usuarios en general de la energía. Mirando los precios unitarios ahora, de las distintas fuentes energéticas que se están ocupando en la región, están todas expresadas en dólares por millón de BTU. Tenemos en azul el precio, cuánto es lo que se está pagando, cuánto están pagando los distintos usuarios por los combustibles, y en rojo se ha agregado en este caso el subsidio que se está pagando al gas natural, que es un subsidio que se paga directamente a ENAM, del orden de 60 o un poco más millones de dólares al año, y ese subsidio está calculado sobre esos 60 y algo millones de dólares al año, y considerando cuánto va a ser el consumo estimado para este año 2013 para llevarlo a un equivalente en dólares por millón de BTU. Vemos que claramente el gas natural es la fuente más barata que tenemos en la región, especialmente si lo consideramos subsidiado. La leña es, en este caso tengo un valor cercano a los 5 dólares millón de BTU, un poquito menos. Los valores que presentaba hoy de la mañana, saqué cálculo, me da como 4,6, 4,4 dólares millón de BTU. Y mirando regionalmente he encontrado valores que van desde 3,5 hasta 12 dólares millón de BTU, depende de donde uno adquiera esa leña. Los combustibles líquidos, donde estamos desde el querosén hacia la derecha, claramente tienen valores superiores, estamos hablando de todos valores sobre 20 dólares millón de BTU, y a nivel de gas natural y leña no alcanzamos a sobrepasar los 10 dólares millón de BTU. Entonces, desde el punto de vista de fuente energética, claramente hoy día estamos con el gas natural como la gran fuente de energía y la energía más conveniente desde el punto de vista económico. En esta siguiente lámina, ahora ya empezando a mirar un poco a futuro, no solo lo que estamos ocupando hoy, lo primero que quiero hacer una separación respecto de los combustibles en general y la electricidad. Cuando se mira a futuro de qué pasaría si no tuviéramos gas natural, con qué lo podemos suplir, aparecen varios combustibles como posibilidades y siempre se escucha que una alternativa es electrificar la ciudad. Y lo que quiero mostrar con esta lámina es qué significa electrificar la ciudad. Primero que nada, desde el punto de vista de costo, estamos viendo que el gas natural, en este caso con subsidio y todo incluido, es del orden de 7,5 dólares millón de BTU, y la electricidad, que hoy día es una electricidad regulada por el procedimiento cómo se fija el precio de la electricidad aquí en Magallanes, es regulada por la autoridad, generada a partir de un gas natural subsidiado, tenemos un valor de el orden de 52 dólares millón de BTU. Entonces, cuando hacemos la comparación, se nota que claramente la electricidad es varias veces más cara que el gas natural. De hecho, para llevarlo a números prácticos, hoy día una persona en invierno, el promedio aquí de la ciudad, paga del orden de 30,000 pesos mensuales por gas natural. Si ese mismo gas natural lo pagara pagando el subsidio incluido, es decir, desaparece el subsidio y pagamos entre todos el valor que hoy día se está pagando en global por el gas natural, esos 30,000 suben a 68,000 pesos mensuales. Pero si lo pagamos en electricidad, esos 68,000 pesos mensuales pasan a ser 490,000 pesos mensuales. Es decir, la diferencia es notoria. De hecho, hoy día tenemos en Magallanes una red de gas natural entre transporte y distribución del orden de 2.000 kilómetros, con una inversión hecha de entre 300 y 400 millones de dólares. Es decir, es obviamente un activo que tenemos disponible y que hace muchísimo sentido ver la manera de seguir utilizándolo hacia adelante. De hecho, cuando se piensa en reemplazar por electricidad el gas natural y transformamos el consumo de gas natural en electricidad, hoy día más o menos un 24% del gas natural que se consume es para electricidad. Si el 76% restante, descontando el GNC, lo lleváramos directamente a electricidad, significaríamos que necesitaríamos del orden de 500 megawatts de generación en la época, en el mes promedio de invierno. Es decir, 500 megawatts sin considerar el respaldo. A 800 dólares kilowatt instalado, estamos hablando de 400 millones de dólares más respaldo, 800. Es decir, son números bastante altos. Entonces, en definitiva, claramente se ve que la electricidad es cara desde el punto de vista para usarla como un combustible directamente, y eso
todavía no hemos considerado dentro de estos valores lo que significa modificar la red de distribución de electricidad, la red de transporte eléctrico y la modificación en nuestras casas, que habría que cambiar todos los artefactos, más tenemos que transformar las instalaciones para que podamos utilizar esas cantidades de energía eléctrica. Entonces, en definitiva, lo que vemos que es una opción que es factible desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista económico tiene un impacto notorio para nosotros como usuarios. Por lo mismo, ahora ya entrando en las distintas fuentes energéticas, voy a pararme primero en todo lo que tiene que ver con la generación eléctrica. En la generación eléctrica, en este caso, lo que he hecho es separar la parte del combustible de lo que es inversión y operación y mantenimiento en la generación con distintas fuentes, no están todas las fuentes. De hecho, una que falta acá es la biomasa. Y la biomasa, para efectos prácticos, uno podría suponerla similar a la generación con carbón. Pensando en tamaños de plantas de 30, 40 megawatts en ese rango, están consideradas estas alternativas para efectos de evaluación. Entonces, lo primero que vemos es que cuando estamos en el gas natural, en este caso ya con subsidio, el costo del gas natural con inversión y todo incluido, estamos hablando de $110, $120 el megawatt hora. Estos son valores directos, sin respaldo, no consideran la transmisión ni la distribución. Y en este caso vemos que el combustible en el gas natural supera el valor de la energía eólica. En el caso regional tenemos la ventaja que la energía eólica cuenta con un recurso muy constante, con factores de planta de 54% de lo que se ha medido. Eso significa que el costo medio al cual se puede justificar económicamente generar con electricidad está en el orden de los 80, 90 dólares megawatt hora. De hecho, si es que las condiciones de viento acá en la región fueran en realidad similares a la zona norte, donde lo vemos cerca de La Serena, este mismo valor de los 80, 90 hay que multiplicarlo por 2. Estaríamos hablando de 160, 180 dólares megawatt hora. Claramente un número bastante más alto, que acá en la región, justamente por esa condición de viento, pasa a ser competitivo incluso contra el gas natural subsidiado. Y aquí esto significa que en la región, si ocupamos la energía eólica, estamos ahorrando más de lo que nos cuesta la energía eólica en gas natural, sin considerar la inversión en todo el sistema de respaldo. Es decir, esa energía eólica se paga en forma automática, estamos obligados por la energía eólica, como todas las fuentes de este tipo, como sería la eólica o la solar, requiere obligatoriamente un respaldo porque no es una fuente que la tengamos en forma constante. Pero en este caso vemos que el respaldo que existiría en un caso gas natural igual, solo el combustible nos paga eso, y igual lo hubiéramos invertido en el otro de los casos. Por lo tanto, esta se ve como una oportunidad clara para la región, que hoy día no estamos aprovechando. En la generación con carbón, a diferencia de la anterior, vemos que el combustible tiene un impacto no tan notorio y sí pasa a ser muy importante lo que tiene que ver con la inversión, en este caso especialmente más que la inversión que la operación y la mantención. Y esto es más alto en este caso, porque estamos hablando de plantas que son bastante menores de los tamaños que suelen usarse en forma normal en el mercado. Lo que podemos ver en la zona central, se están instalando plantas de 100, 200, 300 megawatts. Aquí cuando pensamos 30, 40 megawatts, obviamente el costo unitario por el efecto de economía de escala es muchísimo más alto. Y adicionalmente hay que considerar que en este caso, dada la normativa chilena, que vamos a ver, o ya se ha visto en realidad también en presentaciones anteriores, la normativa chilena es bastante exigente desde el punto de vista de emisiones, y eso obviamente significa que las plantas, las centrales termoeléctricas, tienen que tener contemplado todas las medidas para cumplir con esa normativa. Entonces eso es lo que genera este valor. Y lo siguiente que uno puede deducir, que pensar en carbón y respaldo en carbón significa este azul prácticamente duplicarlo, y los números a esa altura pasan a ser menos convenientes que lo que se ve acá, que el carbón parece incluso competitivo contra el gas natural descontado el subsidio. Ahora cuando miramos las fuentes líquidas, propano, diésel, claramente los valores que estamos hablando, 250 a 300 dólares megawatt hora, es muchísimo más caro, justamente porque los combustibles líquidos que tienen una oportunidad de colocación mundial tienen una condición de precio
que también está amarrado a lo que pasa en el mundo, son fácilmente transables y tienen valores superiores a lo que puede tener un gas natural que tiene un uso más bien local y por lo tanto hace una diferencia al respecto. Y la inversión, operación y mantenimiento, en este caso, igual que en el gas natural, tampoco es muy notorio. En la generación solar, en el caso regional, tenemos valores del orden de 250 dólares megawatt hora. En la zona norte se está instalando mucho de estos equipos y los costos allá están en el orden de los 160, 180 dólares megawatt hora para justificarlo económicamente. Sin embargo, aquí en la región estamos recibiendo una cantidad de radiación que va desde la mitad a un 60% de lo que se recibe en las zonas con mayores niveles a nivel nacional, y por lo tanto eso hace que una alternativa de generación solar sería bastante más cara. Aparte de eso, hay una barra que yo no la veo, pero ustedes espero que la vean. Ya, no se ve. Que marca 350 dólares megawatt hora, que lo que muestra es la energía a partir del mar. En realidad es una alternativa disponible que está en fase muy experimental, muy temprana, y los valores que uno puede encontrar al respecto en la literatura van desde 300 hasta 1000 dólares el megawatt hora. De hecho, salió una publicación ahora, hace poco, por la Embajada de Gran Bretaña, que habla de 300 o 400 dólares megawatt hora que pudiera costar la generación a partir de o mareomotriz o hundomotriz en Chile, que está directamente en este rango. Como en la lámina anterior no estaba mostrando el efecto respaldo, en esta lámina agrego cuál es el impacto del respaldo. En verde tenemos el mismo valor que teníamos antes, y el celeste es lo que hay que agregarle a la generación eléctrica para contemplar el respaldo. Entonces vemos que en el gas natural es bastante poco lo que se le agrega. Sin embargo, en la generación eólica, como necesita un 50% del tiempo de respaldo, exige, por lo tanto, un costo de respaldo bastante mayor. En el caso de carbón, aquí estoy asumiendo que el respaldo se hace con gas natural. Si es que lo hiciéramos a partir de propano, por ejemplo, este valor subiría al orden de 145 dólares el megawatt hora, algo más de lo que está mostrando acá. Y naturalmente que propano y diésel quedan bastante altos. En definitiva, en una primera mirada, lo que hace sentido es pensar que en el futuro nuestra matriz de generación eléctrica sea una mezcla de estas fuentes, tratando de buscar un óptimo desde el punto de vista tanto económico como también desde el punto de vista de seguridad, y obviamente cumpliendo con todos los estándares medioambientales correspondientes para cuidar nuestra región. Pasando ahora directamente a los combustibles, primero una mención rápida a esto, al queroseno, gasolina y diésel. Estos son combustibles que están siendo ocupados básicamente para el transporte marítimo terrestre. De hecho, en el caso del diésel, en el transporte marítimo tenemos que hay del orden de 25.000 de los 150.000 metros cúbicos que se consumen al año, que lo están ocupando las naves científicas que viajan a la Antártida, abastecidas desde acá, por ejemplo. Entonces, claramente aquí tenemos un volumen fuerte que tiene que ver con transporte. Y en este caso, este tipo de combustible están a precios de paridad de importación. Significa que desde el punto de vista del usuario, que estos combustibles, hay una fracción que se produce en la región, que se produzcan en la región o que se traigan de afuera, no va a tener ningún impacto porque el precio es exactamente el mismo. Obviamente sí hay un impacto desde el punto de vista de la actividad que está produciendo estos combustibles. Siguiendo con el resto de los combustibles, tenemos nuevamente el gas natural. Aquí estamos mostrando el valor del carbón y la leña, que en este caso particular están como carbón y como leña, carbón a nivel industrial y la leña a los valores que hemos hablado antes. Probablemente estos valores para efectos de uso sería válido si lo vamos a ocupar directamente en un calentador, una caldera a carbón o leña, pero en cualquier otro caso, como en gasificación o del carbón o de la leña, los valores van a ser distintos. Los siguientes combustibles que se ven acá, el GNL, gas natural licuado. Esta es una estimación de cuánto nos costaría en la región importar gas natural licuado. Puesto en nuestras casas, estamos hablando de 18 dólares el millón de BTU, un número aproximado. Y tenemos una alternativa de propano-aire. Estamos hablando del orden de 25 dólares el millón de BTU.
Eso, propano-aire es algo que se ocupa en la zona central del país, se ocupa en forma muy normal, aprovechando justamente la redistribución que tenemos de gas natural. Lo que se puede hacer es hacer una mezcla de propano y aire en una proporción tal que reemplaza al gas natural de tal manera que el usuario en el uso en su casa no nota la diferencia entre un combustible y el otro. Entonces vemos que la alternativa aquí, manteniendo la red, son básicamente este GNL y este propano-aire. Ahora mirando estas fuentes de energía en cuanto a su disponibilidad, precio, etcétera, tenemos primero que nada el gas natural. Estamos mirando en este caso este valor es sin subsidio, pero lo que estamos recibiendo nosotros es un valor subsidiado. Y además tenemos que considerar que el gas natural hoy día, justamente todos hemos visto las noticias, está en fase de evaluación. Se está investigando con estos nuevos descubrimientos a nivel de dry gas no convencional, cuáles son las disponibilidades futuras que van a haber y por lo tanto los precios. Es algo que hasta la fecha no está asegurado y hay que esperar justamente el resultado de las pruebas que NAP está realizando. Desde el punto de vista del carbón, tenemos grandes reservas regionales. Si pensamos en el consumo hoy día de energía directamente llevado a carbón, tenemos reservas que superan los 100 años de consumo. Estamos hablando de reservas probadas en torno a los 240 millones de toneladas en la región, y las estimadas regionales se hablan de un número de 5.400 millones de toneladas. Es decir, son números, ya las probadas son bastante para lo que requerimos a futuro, es un número bastante grande, y pensando en que se descubra alguna fracción de esas posibles, tenemos carbón para muchísimo tiempo más como fuente de energía. En este caso particular, en el proyecto de gasificación, que es una alternativa de uso de carbón, en estos momentos nosotros hemos terminado la fase de ingeniería básica y para seguir a la siguiente fase necesitamos tener claridad respecto al mercado. En definitiva, se ha invertido ya en una fase de ingeniería básica, hay que invertir en una fase de ingeniería de un nivel mayor de detalle, y para invertir en eso, primero que nada, hay que tener alguna justificación desde el punto de vista de poner ese dinero, pero también se necesita además definir cuál es el proyecto. Mientras no se defina cuál es el mercado, tampoco se puede definir cuál es el proyecto, cuáles van a ser los productos finales. Entonces, esta alternativa hoy día está en compás de espera, mientras el gas natural está avanzando justamente donde se están invirtiendo, como ustedes ya habrán escuchado, del orden de 500 millones de dólares en un periodo de 4 o 5 años, para ver la posibilidad de continuar con esta fuente de energía que claramente es barata y para la cual estamos hoy día justamente dimensionados en la región. La leña, la biomasa, desde el punto de vista de potencial, hay un potencial muy grande en la región. Justamente los estudios hablan de el doble de la cantidad de energía que consume hoy día en la región, disponible en leña, como manteniéndola, digamos, considerando el crecimiento que tiene esto. Y por lo tanto esta también es una alternativa que se ve como una buena oportunidad para el consumo futuro dentro de nuestra matriz energética. El gas natural licuado, o el propano-aire, queroseno, que en otros lados es lo que se conoce como parafina, y o el propano o el gas licuado, son también alternativas que se pueden ocupar. En este caso son combustibles que se importan en su mayor parte, y por lo tanto ahí queda dependiente de los precios internacionales, las variaciones, a diferencia de lo que pasa con el gas natural, el carbón y la leña, que son productos que están en la región y por lo tanto de alguna manera el precio queda bastante más acotado a la condición de explotación regional. Y tienen dos impactos adicionales. Uno es la seguridad, lo tenemos acá, por lo tanto no estamos dependiendo de que ese combustible llegue y de la logística correspondiente. Y la otra ventaja es que para obtener esos combustibles, la actividad para obtenerlo es regional. Eso significa que si en este caso GNL, supongamos, pagamos 16, 17 dólares millón de BTU para que llegue hasta la región, esos 16 o 17 dólares millón de BTU quedan en el país que produjo ese GNL más quien lo transportó. En este caso de acá, lo que paguemos por estos productos, todo va a quedar en actividad en la región. Entonces, desde el punto de vista del efecto en el PIB, del Producto Interno Bruto, claramente esta alternativa ayuda al desarrollo regional.
Ahora, mirando en las mismas fuentes que veíamos antes, desde el punto de vista de costo, vemos que el gas natural hoy día, es decir, lo que se consumió el año 2012 con precios de hoy día, solo el gas natural tendría un costo de 110 millones de dólares. Si ese gas natural lo llevamos a gas natural licuado por la diferencia de precios, estamos hablando de 265 millones de dólares que costaría ese consumo del poco más de 1 millón de metros cúbicos día, es decir, 14,6 millones de BTU. Y llevarlo a propano, aire, queroseno y propano, estamos hablando de valores que ya superan los 300 millones de dólares anuales. En cuanto al gas natural sintético, el GNS que tenemos puesto acá, esto es, en este caso particular, corresponde al producto que se generaría a partir de una planta de gasificación. No hemos adelantado inversiones ni hemos adelantado precios, justamente porque mientras no se defina el proyecto, no podemos hablar de cuál es el monto de inversión, va a depender del tamaño de la planta y el valor del producto final tiene que ver mucho con la tecnología. Y por lo tanto ese gas natural sintético también tiene un valor que es variable dependiendo de en qué termine el proyecto en definitiva. Pero para efectos de dar un orden de magnitud, lo que estamos diciendo que si es que este gas natural sintético recibiera un aporte de 64 millones de dólares, lo mismo que está recibiendo hoy día el gas natural, el precio que uno podría esperar de ese gas natural sintético está en torno a los 6 dólares millón de BTU. Poco más, poco menos, pero en ese orden de magnitud. Entonces se ve que es una alternativa que se encuentra algo más cara que el gas natural actual, pero más barato que todas las alternativas siguientes, gas natural licuado, propano, aire, etcétera. Y en definitiva, estas 4 primeras opciones aprovechan lo que decía yo antes, toda la infraestructura que tenemos en la región desde el punto de vista de gas natural. Algunas reflexiones para efecto de cerrar esta parte. Primero que nada, lo que es para todo el mundo obvio, en la medida que uno cuente con energía, tiene oportunidades de desarrollo. Vamos a conversar un poco más de este punto. Y en el caso particular de Magallanes, la energía no solo afecta al desarrollo, sino que directamente hace habitable la región. El contar con gas natural o algún combustible en la región es fundamental. Con las temperaturas que tenemos acá no podemos pensar en pasar sin ningún combustible. Algunos tendremos que ocupar. Y por lo tanto, en el caso nuestro, pasa a ser más relevante que para cualquier otra región con condiciones más benignas el disponer de una fuente de energía. En la industria, hoy día estamos, desde hace algunos años, la industria no tiene claridad a futuro de la existencia de gas natural. El gas natural ha estado asegurado para la población, al menos hasta ahora, pero desde el punto de vista de la industria, que está pensando en inversiones de más largo plazo, no ha sido posible asignarles cuotas de gas natural, dado que no existe la seguridad de ese suministro. Y eso ha significado que hoy día hay industrias que se están instalando con combustibles como gas licuado o diésel, con lo que veíamos ahí de diferencia de costo, y esas son las que sabemos que se han instalado. No sabemos cuántas industrias no se han instalado justamente por no disponer de esta fuente de energía. Una de las dudas que me queda, si cuando uno mira el crecimiento la disminución del crecimiento de la demanda eléctrica, 2005 a la fecha, si no está siendo impactado justamente por esta condición. O sea, hay casos claros de industrias que han pedido gas natural o electricidad a los que no se les ha podido aportar justamente por no tener esa seguridad. Desde el punto de vista de los habitantes de la región, está más que claro qué es lo que significa el no contar con gas natural, y ya se vivió antes de que existiera gas natural la condición sin gas natural, y por lo tanto es la razón que hoy día motiva justamente las grandes inversiones que se están haciendo para disponer de una fuente de gas natural en la región. ¿Cómo se administran los subsidios? Es un tema relevante. Hoy día el hecho de que el gas natural esté subsidiado, cuando la generación eléctrica mira cuáles son las oportunidades que tiene y tiene el mandato de buscar las fuentes más eficientes, ve que la opción con gas natural subsidiado es más barato que la generación eólica, por lo tanto descarta inmediatamente la generación eólica
porque no cumple con el mandato. Sin embargo, el valor del gas natural que no ve la empresa eléctrica, porque el subsidio se paga antes de que le llegue a ella el gas natural, el valor que no ve debiera darle la decisión automática de poner hasta donde le sea posible justamente energía eólica dentro de nuestro sistema. Entonces, la pregunta es cómo se va a considerar en el futuro para efecto de la toma de decisiones. Estamos justamente en el proceso de publicación de la regulación eléctrica que tiene que ver con los sistemas medianos donde estamos nosotros. Hoy día hay una ley, obviamente, que define cómo se opera desde el punto de vista de generación eléctrica, pero en el caso de los sistemas medianos falta un reglamento que explicite cómo van a actuar las distintas fuentes de energía dentro del sistema. Esa regulación entendemos que está en las fases finales y obviamente una de las preguntas, pensando en las energías renovables no convencionales, es cómo se van a insertar las energías renovables no convencionales. Como se nombraba en la nueva normativa respecto a los sistemas medianos, lo que se dice básicamente es que ante igualdad de condiciones hay que priorizar las fuentes renovables no convencionales, solo ante igualdad de condiciones. Ahora, a nivel nacional, hay una política de tener un 20% de energía renovable para el año 2025. Cuando se habla de ese 20% para el año 2025, se está pensando en el SINC y en el SIC, en el sistema Norte Grande y el sistema central. No está incluida la región. De hecho, las energías renovables que se puedan producir en la región, hoy día no pueden ser consideradas como un aporte para el resto del país, como parte del cumplimiento que tienen que hacer las empresas generadoras grandes en cuanto a su fracción de energías renovables no convencionales. Entonces, hoy día eso no está dentro del sistema. Otro aspecto que es muy importante es justamente todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética. La eficiencia energética a nivel mundial es justamente la oportunidad de contar con energía más barata. Lo mejor, si es que uno necesita un 10% más de energía, es ahorrar un 10% y disponer ese 10% para las fuentes que necesitan energía adicionales. Es lo más conveniente, tanto desde el punto de vista, obviamente, de insumos, como desde el punto de vista costo. Y obvio que en el efecto al medio ambiente es lo mejor. Ahora, ¿cuál es el camino a seguir al respecto? Es justamente algo que hay que trabajar. Hoy día, como referencia, hablábamos que nos cuesta el gas natural del orden de 110 millones de dólares anuales, es decir, un 10% de ahorro de energía significa ahorrarnos 11 millones de dólares en costo anual. Si pensamos en 10 años y lo traemos a valor presente, estamos hablando de 85 millones de dólares. Es decir, hoy día, con ese gas natural, que con el precio actual, significa que si hay un proyecto que por 85 millones de dólares nos asegure disminuir al menos un 10% del consumo de energía, se paga en forma automática. Por lo tanto, oportunidades ahí disponibles en la medida que seamos capaces de encontrar algún proyecto que logre ese tipo de resultados. Las oportunidades también van por el lado de la construcción nueva, con toda la normativa que hoy día está publicada, efecto de aislación, la preocupación que hay que tener por el tema de la infiltración, etcétera, y la modificación o mejora de la construcción existente, que ya hay iniciativa justamente en proceso al respecto, y a esto hay que acompañarlo con que hagamos cada uno de nosotros desde el punto de vista de cuidar una fuente de energía que hoy día está justamente en condiciones de riesgo hacia el futuro. Desde el punto de vista regional, naturalmente que la definición interesante es cuál es la materia energética del futuro, qué necesitamos nosotros como fuente de energía. Probablemente la solución no sea una sola fuente, sino que sea una combinación de varias fuentes. Ahora, ¿cómo definirla? Hay que tomar en cuenta una serie de aspectos. Aspectos ambientales, los costos, la seguridad de abastecimiento referida a la continuidad de contar con esa energía, la reserva, disponibilidad del combustible que sea en el largo plazo y los tiempos de implementación de las diversas soluciones. Algo que no les contaba respecto a la generación de gas natural sintético, que lo que les explicaba que no está avanzando,
el proyecto desde la fase actual en la que estamos hoy día hasta el momento de entrar en producción, estimamos que el plazo es del orden de 3 años y medio. Por lo tanto, si es que hoy día tomamos la decisión, son 3 años y medio más que podemos contar con esa fuente. Y si es que esa decisión se posterga, puede significar que hay otro invierno más que vamos a tener que suplir de alguna manera con otra fuente alternativa. Estamos hablando como mejor año, recién el año 2017. Naturalmente que la definición de la matriz energética es responsabilidad de la autoridad regional obviamente hoy hay definiciones en cuanto al contar con una fuente de energía. Claramente las inversiones que estamos viendo tienen que ver directamente con esto. Además de eso, estamos convencidos que hay una serie de otras acciones que está emprendiendo la autoridad regional para asegurar el sustento de nuestra fuente en el corto plazo. Nosotros como Packet Energy estamos justamente trabajando en buscar alternativas que pudieran ser convenientes para aportar a esta solución de futuro, y justamente en eso hoy día estamos haciendo gestiones para tratar de que esos generadores eólicos que hoy día está instalado en Cabo Negro, propiedad de Metanex, pudieran ser aportados a la red eléctrica regional como una fuente de generación eléctrica, ahorrando algo de gas natural en el proceso. Aparte de eso, queremos contarle en el proceso de gas natural sintético en que estamos, y dejo a Jorge. Este proceso de gas sintético, la verdad es que es un proceso bastante antiguo. Existen antecedentes a nivel mundial, por lo que pudimos rescatar, de ya en 1726 existían algunas descripciones del proceso con un científico inglés. Nosotros en Chile también tenemos algunos antecedentes históricos. La audiencia aquí es bastante joven, así que tal vez no todos podrán recordar el gasómetro que estaba ubicado a los pies del Cerro Barón en Valparaíso. La compañía de gas de Valparaíso justamente es el que operaba ese aparato. El año 1856 se instalaron 700 faroles para la iluminación de la ciudad, justamente alimentados con este gas de hulla o gas de ciudad que se le llamaba en esa época. Ese gasómetro operó bastante tiempo, fue desmantelado en octubre del año 2001 y es el primer antecedente que se tiene conocimiento en Chile con respecto a la gasificación. Había otro similar en el Cerro Recreo, en Viña del Mar, y también tenemos antecedentes que había en Concepción. Bueno, hoy en día en la gasificación, así como ayer el doctor Adanés nos mencionó, ha progresado muchísimo. Hay muchas tecnologías hoy en día que están en el mercado y que son ofrecidas. Una de las utilizaciones más comunes o que son las más lógicas es incorporar o integrar una gasificación a un sistema de ciclo combinado. ¿Cómo son las plantas que están mencionadas ahí? Que está la de Buginam en Holanda, esta en Finlandia, la de Puerto Llano que mencionaba ayer el doctor Adanés, y otras en Estados Unidos. Esto es por mencionar algunos ejemplos nomás, pero en definitiva una integración de una gasificación, ya sea de carbono o de biomasa. En el caso de Puerto Llano es, entiendo, petcoke con carbón, ¿cierto? Integrándolo con un sistema de ciclo combinado es una de las utilizaciones más frecuentes de un proceso de gasificación. Sin duda que es necesario destacar también el enorme progreso que ha habido en China con respecto a la gasificación, no solo con fines energéticos. Esta planta ubicada en Baotao, en China, en la región autónoma de la Inner Mongolia, por ejemplo, utiliza gasificación, en este caso tienen la tecnología de General Electric, y finalmente lo que producen son pellets de PVC. O sea, es otra de las utilizaciones, productos químicos, digamos. Y el PVC, obviamente, todos lo conocemos por su gran utilización. También hay otro desarrollo interesante. Hemos tenido contacto con la gente de POSCO. Ellos están construyendo esta planta y la idea de mostrarla, una por lo reciente de la foto, que es de este año, del 30 de septiembre. Esta planta la tienen pensada para operar con carbón subbituminoso. Corea no tiene carbón, lo importa.
y producir gas natural sintético, que es justamente lo que nosotros hemos estado pensando en hacer. Esta planta va a entrar en operación, se espera, el primer trimestre del 2014. Una de las preguntas recurrentes con respecto a desarrollar un proyecto de gasificación en la zona es, bueno, ¿y el carbón de Magallanes, de la región, sirve para estos efectos? Bueno, para ello se hicieron una serie de pruebas. Ya el año 2012 y en realidad antes de noviembre se pudieron efectuar pruebas con proveedores de tecnologías de gasificación, test de caracterización, de pruebas de fluidización, pensando en el gasificador propiamente tal, pero también se efectuaron pruebas de molienda, secado y transporte neumático. Esto cerca de Hamburgo. Bueno, la conclusión es bien clara, el carbón es absolutamente apto, el carbón que tenemos acá en Magallanes. El hecho que hayan sido 10 toneladas de Beckett las que se enviaron a las pruebas nos da, yo creo, también una visión que puede ser extrapolada al resto del carbón de toda la zona, porque es bastante similar. Dentro de las pruebas, eso de transporte neumático, se hicieron cosas bastante significativas, como probar sistemas de 5 kilómetros de largo en el tema de transporte neumático. Esta lámina lo que pretende dar una visión de todo lo que puede ser utilizado y como combustible y como producto final en el tema de gasificación. Si vemos una planta de gasificación, esto no pretende ser todo lo que hay, pero es un resumen. Una serie de combustibles que pueden ser utilizados. Tenemos obviamente marcado el carbón y destacado el proceso y el producto que nosotros estamos interesados y hemos estado estudiando. Pero hay una serie de otros elementos que pueden ser utilizados. Finalmente, de una planta de gasificación yo voy a obtener el gas de síntesis, que vamos a mencionar más adelante, y dependiendo de lo que yo quiera producir, si me voy por un ciclo combinado, lo más probable es que obtenga energía eléctrica. Si me voy como las fotos de las plantas que mostré, si me voy por los productos químicos, hay una serie de productos que se pueden utilizar. Ahí mostré la planta PVC. Si incorporamos un proceso de metanización, voy a obtener gas natural sintético, que es principalmente metano y similar al gas que hoy recibimos en nuestras casas. Y si me voy a una síntesis de Fischer-Tropsch, puedo incluso obtener gasolinas y otros productos. Entonces, es ver un panorama bastante amplio de lo que puede utilizarse. Ahora, si yo ya diseño un gasificador para un determinado combustible, ese diseño obviamente va a ser para ese, no para todos los que están ahí. Lamentablemente no se ve muy bien por los colores, pero esto pretende ser un poco el proceso de la gasificación. Muy importante es el tema de cómo preparo el carbón. Obviamente depende de la tecnología que yo elijo, pero todo lo que tiene que ver con la molienda, el secado y las condiciones de la granulometría y la humedad con que yo ingreso al gasificador es parte de la preparación. En muchas tecnologías utilizan oxígeno puro para ingresar al gasificador. Eso significa que tengo que tener una planta separadora de aire, una ASU, para poder disponer de ese oxígeno. Posterior a la gasificación propiamente tal, tengo una serie de otros procesos, si lo que voy a obtener es gas natural sintético, que me van a permitir limpiar ese gas y poder tener todos los sistemas de abatimiento para poder cumplir con las normativas ambientales. Por eso el acondicionamiento de gas o CO-Shift lo que me permite es ajustar la relación de hidrógeno y monóxido de carbono. Principalmente voy a tener una remoción de gases ácidos, ¿cierto?, con la mira en eliminar los compuestos azufrados y en definitiva separar el azufre. Voy a tener la metanización, que es la que me va a permitir finalmente obtener el gas natural sintético. En varios de estos procesos, que ahí no están todos sin duda, tengo procesos que son exotérmicos, me permiten generar vapor y por ende energía eléctrica. Bueno, este es parte del tema. Se inicia obviamente con el transporte del carbón. La idea, por lo menos como hemos ido pensando en el proyecto, es instalarlo en la mina Beckett. Eso significa un movimiento muy pequeño entre lo que es ya la descarga del carbón hacia el proceso. Ya cuando el carbón ingresó a la primera tolva ya dejó de estar al aire libre, está todo metido y encapsulado en distintos hoppers, tolvas,
ductos y reactores, etc. En el tema de la molienda y secado, hay toda una tecnología que tiene más de 100 años. Los proveedores tienen diseños muy similares. Estos son molinos verticales que normalmente tienen bolas o rodillos. El carbón se descarga por el lado superior. Gas caliente, que normalmente se usa CO2, que proviene del mismo proceso, es el que impulsa. Esto es una mesa rotatoria, ¿cierto? Se mueve el carbón, ese gas lo saca por la periferia y finalmente sale con las condiciones que me exige el gasificador. Estamos hablando de equipos bastante grandes. Esta foto es bastante elocuente como para indicar los tamaños de que estamos hablando. En este caso es otro proveedor, pero en definitiva el diseño es el mismo. En este caso son rodillos los que están ahí en la mesa de molienda. Cuando hablo depende de la tecnología obviamente, pero en las que hemos estado estudiando, la granulometría que se ocupa es de 90 micrones. O sea, estamos hablando de una especie de talco de carbón es el que ingresa al gasificador. Ya en un gasificador, aquí hemos elegido mostrar un modelo de flujo arrastrado. Un gasificador típico de esta tecnología tiene un par de áreas, digamos. El área de la reacción propiamente tal, que es la parte superior, donde yo mezclo el carbón con el oxígeno que viene de la planta separadora de aire y algo de vapor de agua. Las reacciones que están señaladas acá son las que ocurren en esta parte, que es el reactor, y la parte inferior, que es el sector de enfriamiento o quench, donde yo inyecto agua a presión. Lo que obtengo acá es el gas de síntesis crudo, y en la parte inferior recolecto todos los residuos sólidos. Ese residuo sólido tiene la consistencia como una arena. De hecho, si yo no lo utilizo, porque de hecho tiene utilización, lo puedo disponer en la misma mina de donde saqué el carbón. Pero muchos proyectos que hemos visto lo utilizan como un árido para la construcción. Es un elemento totalmente amigable, no tiene complicación en su utilización. Para el acondicionamiento de gas, que es en definitiva, como el gas de síntesis es una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono, yo lo que tengo que, dependiendo del producto final que quiero obtener, tengo que esa relación fijarla. Tiene que tener un valor determinado de acuerdo a ese producto final. Entonces lo que hago con el acondicionamiento de gas en este proceso, en un reactor, es poder fijar esa relación, ¿ya? Y eso la relación, lo que se produce ahí, también es un proceso exotérmico que me ayuda a generar energía eléctrica con el vapor que puedo recuperar. Otro tema tremendamente importante, pensemos que todo este proceso, aparte de lo beneficioso que es utilizarlo para utilizar el carbón, digamos, ¿cierto?, tiene que tener otros procesos anexos para la limpieza. El gas de síntesis crudo, yo lo hago ingresar en estas torres de absorción, lo mezclo con un solvente, voy a obtener un gas de síntesis limpio y voy a también tener una corriente de gases ácidos, que son los que se recuperan por este otro lado, que van a sufrir otro proceso adicional. Obviamente que también que se genera CO2, pero la gracia de todas estas limpiezas que voy dando es que voy a obtener ese gas de síntesis limpio y los gases ácidos los voy a poder procesar en etapas posteriores. Es justamente lo que hago acá, y este es otro de los equipos que se debe incorporar a una unidad de gasificación para el objetivo que estoy mencionando. La corriente de gases ácidos yo lo hago pasar por un sistema, un Sulfur Recovery Unit que se llama, que en definitiva es un quemador y un sistema con reactores con el proceso Claus, que me permite separar el azufre y posteriormente yo lo puedo solidificar. Obtengo el azufre en pellet y en estado puro, lo que lo hace fácilmente manejable y comercializable. De hecho, tiene un mercado interesante tanto en la minería como en la agricultura. Esas son las principales reacciones que ocurren ahí. Y finalmente, si lo que quiero tener es gas natural sintético, tengo que incorporar el proceso de metanización, un proceso también exotérmico que mediante
una serie de reactores con elementos catalíticos, yo puedo obtener finalmente el gas metano, que es el componente principal del gas natural sintético, y similar absolutamente al gas natural que hoy día recibimos en nuestras casas. Ahí están las principales reacciones que ocurren. Obviamente se obtiene un condensado también, pero principalmente el gas natural sintético. Pasando por un tema de las emisiones, acá hicimos una comparación con respecto a la norma chilena y algunos lugares, aquí está la Unión Europea. En Chile, con respecto al material particulado, habla de un solo valor, pero acá cuando hay dos valores es porque depende del tamaño de la instalación, ¿ya? En algunos lugares lo diferencian. Vemos que la exigencia chilena es bastante grande. En el caso de la gasificación, en los procesos que normalmente se ven, no hay problema con el material particulado porque todo es atrapado, ya sea en el slack, en el residuo sólido del mismo gasificador o en los filtrados posteriores. Ese mismo residuo sólido tiene un 40% de agua, que obviamente después es tratada y recuperada. Si nos vamos al tema del CO2, también vemos que la normativa chilena es bastante exigente. También hay valores que son dos valores en algunas partes que también dependen del tamaño. En el caso de los compuestos azufrados, la gran ventaja es que, como vimos mostramos ahí, hay una recuperación del azufre. Si yo logro separar el azufre en gran cantidad, que es uno de los objetivos, voy a eliminar o voy a disminuir ostensiblemente el SO2, obviamente para poder cumplir con esa normativa. Después, con respecto al NOx, aquí de frentón el NOx es del nitrógeno que proviene intrínsecamente del carbón. Como estamos ocupando oxígeno puro en el proceso de gasificación y por ocupar la planta separadora de aire, no ingresamos el nitrógeno y eso nos ayuda muchísimo a cumplir con la normativa que también es bastante exigente en Chile. Para tener una idea de orden de magnitud de las entradas y salidas, digamos, uno de los más importantes es que para un gasificador típico en la industria, bueno, no típico, de un proveedor en particular, de un tamaño estándar y que está bastante utilizado, ese gasificador de 600 megawatts térmicos utiliza 3.000 toneladas día de carbón, pensando en el carbón, con el cálculo hecho con el carbón de acá, y eso me produce 800.000 metros cúbicos estándar por día de gas natural sintético. Entonces, para tener una idea ahora, obviamente, esos son equipos modulares. Si yo necesito más gas, voy a tener que instalar otro módulo de gasificación. Algunos comentarios. Nosotros pensamos que la gasificación es una excelente opción para utilizar el carbón regional. Es una tecnología, con la tecnología que hay hoy en día, y que no es una sola, son varias las que se ofrecen, absolutamente cumple con las exigencias medioambientales. Este proyecto se ha estudiado con la gente de Foster Wheeler. No todas las empresas de ingeniería tienen equipos dedicados a la gasificación o con la experiencia en el tema. Con ellos se desarrollaron y se concluyeron los estudios de ingeniería conceptual y básica. Otra conclusión que ya lo mencioné, el carbón magallánico es apto para un proyecto de este nivel y constituye sin duda una solución permanente porque tenemos una disponibilidad bastante grande de carbón. Parte del CO2 es utilizado para poder para la preparación del carbón, pero sin duda también aporta CO2. Es una tecnología probada aquí en todos los temas, no solamente en el gasificador propiamente tal, en todos los procesos hemos exigido que se pongan tecnologías que estén probadas, no que estén como demostraciones, nada. Incluso los catalizadores que se ocupan en algunos de los procesos que ya tengan uso, que ya tengan referencias. Bueno,
Otra cosa que es tremendamente importante, significa como ventaja, una planta de gasificación implica un aumento de actividad en la región, no solamente por la generación del gas sintético propiamente tal, sino que toda la actividad minera se ve beneficiada porque hay un consumidor importante. Las industrias que se pueden instalar al tener la energía disponible y las nuevas industrias que aprovechen los subproductos. El manejo, por ejemplo, y venta del azufre es un tema importante, el mismo residuo sólido. Ya mencionó Eduardo el tiempo de implementación, un poco más de 3 años y medio, desde hoy, digamos, con los estudios que ya se han concluido, ¿ya? Bueno, ¿cómo será la matriz energética para el futuro de la región? Nosotros estamos convencidos que este debe ser parte de, no es un tema que entre en competencia con el gas natural, yo creo que es un complemento. Los esfuerzos que está haciendo ENAP y que mencionó Eduardo, yo creo que van a tener igual algún rango de duración. Entonces nosotros necesitamos otra alternativa que nos asegure más el largo plazo. Eso es. ¿Consulta? Sí. Bueno, estamos ambos acá para consultas. Estaba muy pesado el almuerzo. Sí. ¿Sí? Sí, respecto a la alternativa de clasificación que está planteada ahí, ¿cuál es la inversión necesaria para llevar a cabo este proyecto y de cuánto se está estimando la generación de gas sintético? Eso debe ser un taquito a mi colega aquí, porque él responde eso. En realidad, nosotros no estamos dando valores de inversión, y por 2 razones. Una, que no está definida cuál es la inversión, porque va a depender del tamaño de planta. Depende del tamaño de planta y del tipo de producto. El tema es que obviamente esta es una alternativa que, en la medida que uno anticipe valores que hoy día no podemos asegurar, genera expectativas. Y nosotros lo que estamos evitando es justamente generar expectativas. Por eso mismo, lo que sí estamos informando, porque obviamente interesa saber de qué estamos hablando, estamos informando que este es un proceso que nos permite obtener un gas natural sintético, que es más caro que el gas natural actual, pero más barato que las otras alternativas que hemos visto como posible. Y de hecho, considerando esos 64 millones de dólares, que podemos llegar a un valor del orden de los $6 millón de BTU, que eso ya da una buena idea por dónde estamos parados. Es lo que vamos a contestar hasta hoy día. ¿No hay más consultas? ¿Sí?